Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud para que entendamos nuestro cuerpo, cómo funciona, qué está pasando, qué podemos hacer para cuidarnos. Esta noche estamos la fisioterapeuta Coral Blé y mi compañera, la doctora neumóloga pediatra Lizeth Rivas. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, Coral, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, nerviosa, pero muy bien. ¿Feliz? Sí, por fin. Se nos hizo grabar. No están ustedes para saberlo, pero En otro momento sabrán la luego les historia detrás de contamos, este capítulo. cuánto tiempo tuvo lograr esto, pero muy bien. Fíjate que hoy quería platicar contigo sobre un tema que está muy de moda por la pandemia y porque ya están vacunando niños, ya por fin, va lento pero seguro. Entonces, pues quería platicarte o que me platiques qué pasa con las vacunas. Si sirven, no sirven, son seguras, no son seguras, me la pongo, no me la pongo, se la pongo a mi hijo. Yo no tengo hijos, pero sabes la idea general. Entonces, ¿qué te puedo preguntar sobre vacunas? ¿Qué me vas a contar? Bueno, comencemos a hablar sobre vacunas. Vacunas en general. Pues fíjate que antes de empezar a explicar qué son las vacunas, cómo actúan, qué tipos de vacunas hay, me gustaría hacer el énfasis que la vacunación es una de las maravillas de la humanidad. Previene enfermedades infectocontagiosas. O sea, muchas de las enfermedades que puedan producirse por virus, bacterias, se pueden eliminar gracias a las vacunas. O sea, es una medida de salud pública pues increíble y después de muchos años pues se ha logrado mucho, se han logrado controlar enfermedades, pero todavía existe como ese miedo o esa duda o incertidumbre si se deben de vacunar o no, sobre todo cuando hablamos de niños. Sí, no, hoy por ejemplo eso que dicen o que inventan de que las vacunas causan autismo. ¿Me quieres contar de dónde salió esa mentira tan popular? Ok, Porque bueno, no puede ser. déjame contarte, eso fue ya más de 20 años que un médico hizo una publicación en una revista muy importante, en una revista científica, y estaba viendo que la vacuna triple viral, que es la de sarampión, rubiola y paperas, podría estar relacionado a que posterior a esta vacuna presentaron casos de autismo, o sea, se reportaron casos de autismo. Pero algo en medicina que es muy importante mencionar es que un evento aparezca después de otro no significa causalidad. Si me cae un rayo, o sea, después causa de y ponerme, efecto, ¿entiendes? Sí, Exacto. sí. Los que decían que por ponerte la vacuna de COVID te cayó un rayo, no, tienes mala suerte y ya. Exacto, o sea, son eventos que sucedieron como en la línea del tiempo posterior a la vacuna y ellos tenían como una hipótesis que probablemente después de la vacuna habían tenido alguna infección de gastrointestinal y que después de eso tuvieron como una encefalitis y después estas manifestaciones neurológicas terminaron en autismo. Entonces es como una cadena mal contada. Ajá. Obviamente ya se retractaron, ya se vio que nada que ver con la vacunación, el hecho de que los niños tengan o no autismo, pero la población se quedó muy impactada y las generaciones pues se fueron pasando de esta información y fue quedando esta duda. Pero ese es un mito que ha costado años poder, sí, poder pues aclararlo y hay todavía en la actualidad grupos de papás, de padres de familia, grupos de chat que están como que muy al día queriendo compartir esta información que ya está desfasada, ya está aclarada y ya está desmitificada. O sea, la misma persona que lo hizo se retractó. Luego hubieron publicaciones. Ajá. Exacto, hubieron publicaciones después como de, bueno, así como tenemos que decir que lo que se había mencionado como probable causa de autismo que había sido la vacunación, no fue eso. Entonces, es un mito que ha costado muchas vidas, pero ya está aclarado. No causa autismo. Okay. Ahora bien, muy bien, tú preguntabas, ¿qué son las vacunas? Ajá, sobre todo. ¿Qué son las vacunas? Pues fíjate que las vacunas son sustancias que se van a aplicar en personas. Pueden tener diferentes vías de administración.
Cuando pensamos en vacunas siempre pensamos en inyecciones. Pueden ser la mayoría inyecciones, que a no todos les gusta por el dolor, pero bueno, es un piquetito nada más. O sea, pues si hay vacuna en gotas. Sí, existen ciertas vacunas, por ejemplo la del rotavirus, que es una vacuna que te ayuda a evitar infecciones gastrointestinales, es decir, diarrea por este virus que se llama rotavirus, que su vía de administración es oral. Tiene un mejor camino para llegar al sitio donde debe de proteger. Ajá. Pero en su gran mayoría son inyectadas. Y inyectadas hablamos de vía intramuscular, que es decir, en los músculos, Sí, específicamente los músculos de la pierna o el del brazo, que se llama deltoides. Pueden ser subcutáneas, que es en el tejido que está entre la piel y el músculo, y pueden ser intradérmicas, específicamente la vacuna que se llama BCG, que es la que se le pone a los recién nacidos para proteger de formas graves de tuberculosis. Esa se va aplicando de forma intradérmica. Entonces, dependiendo las vías de administración, bueno, hay muchas vías de administración, pero el objetivo es que la vacuna va a producir una defensa en nuestro cuerpo. Le estamos presentando una parte de estos... enfermedad, virus. Exacto, de este virus o de esta bacteria. Ajá. Se presenta al cuerpo, el cuerpo con su sistema inmune que tiene diferentes tipos de células. Si nosotros pensamos en el sistema inmune como personitas, como que fueran policías. Ok. ¿Te imaginas? Llegan con su letrerito de este es el malo, se busca. Exacto. Okay. Y ya ves que hay diferentes tipos de policías. Hay unos que se encargan de vigilar el tráfico o el tránsito. Los malos. Bueno, esa es otra clasificación y esa creo que es para otros temas. Okay. Pero no, me refiero que hay diferentes, digamos, defensas, diferentes defensas que van teniendo diferentes funciones. Okay. Entonces, nuestra célula de defensa, al reconocer una parte del virus o de la bacteria, y por eso hay diferentes vacunas. Hay unas que se dicen que son como de virus atenuados, o son virus inactivos, o son partes de lo que compone el virus o la bacteria, que son polisacáridos y diferentes proteínas. Para no confundirnos, cualquiera de estas vacunas en sus diferentes formas tienen una sola misión: que nuestro sistema inmune, nuestras células de defensa, lo reconozcan. Entonces les estamos mostrando como una simulación. Okay. Entonces, ya nuestro sistema arma una defensa y crea anticuerpos. Esas son las famosas defensas. Okay. Y con eso, cuando ya en un futuro las personas están expuestas al virus de verdad o a la bacteria de verdad, tu cuerpo en un 2x3 te va a defender. Y de esa forma, o previenes la enfermedad al 100%, o si te llegas a enfermar, va a ser de una forma leve. Evitamos la gravedad y evitamos las complicaciones. Entonces, son muchas enfermedades infectocontagiosas las que cubren las vacunas. Sobre todo cuando hablamos en niños, imagínate, el primer año de vida del niño, mayor cantidad de vacunas se colocan en este esquema. Sí, pues porque no traes como nada, ¿no? O sea, tu mamá te ayuda, pero... Exacto, eso te iba a decir. Gracias a anticuerpos que se transmiten de forma transplacentaria, es que ciertas vacunas tienen un límite de edad. No sé si tú te has preguntado así como de, a ver, ¿por qué la vacuna de la triple viral? Sarampión, rubiola y paperas. ¿Por qué esa se coloca la primera dosis hasta el año de edad? ¿Por qué no se pone a los 6 meses? ¿O por qué no se puede poner a los 3 meses de edad? Okay. Ajá, dependiendo como la enfermedad que quieres defender y el tipo de enfermedad, si es viral o es bacteriana. Sí, como el VIH que lleva un esquema un poquito más prolongado y ya más grande, bastante más grande. Se conoce que en ciertas etapas de la vida tenemos todavía protección de lo que nuestra madre nos pasó en el embarazo. Hay algunas vacunas que no se deben de poner antes de los 6 meses de edad. Por ejemplo, estas virales que te digo. Hay otras, por ejemplo, unas que van contra difteria o Haemophilus influenza, que son tipos de bacterias
que se colocan desde los 2 meses de edad. Estas van incluidas en la vacuna que se llama pentavalente o hexavalente, dependiendo si tienes 5 o 6 componentes de vacuna. Vamos muy bien. Ajá, entonces el tiempo mínimo que se debe de colocar es pasadas 6 semanas de vida. Antes de 6 semanas de vida no. Entonces por eso el esquema, digamos, estandarizado es colocarla a partir de los 2 meses de edad. Y en cambio tenemos 2 vacunas que son como muy especiales, que se deben de poner de recién nacido. O sea, cuanto antes te la pongas es mejor. Que es la de la tuberculosis, que se llama BCG, y la de hepatitis B. Entonces, cada vacuna pues tiene su tiempo y su momento de aplicación. Ok. Entonces ya entendimos los tipos de vacuna que hay, más o menos en qué margen de edad se va a dar. ¿Qué contraindicaciones tienen? Hay gente que digas, no, tú no te pongas una vacuna, o ciertos niños que digas, a ti no por estas características, o pues vamos todos a vacunarnos y ya. Sí, fíjate que cuando hablamos de contraindicaciones, hay 2 tipos de contraindicaciones. Las que son absolutas es que definitivamente no te puedes aplicar esta vacuna, y las que son relativas, que son pues según el contexto, según el momento en el que estás, y que no son permanentes, o sea, estas pueden ir cambiando. Cuando hablamos de contraindicaciones absolutas, hay 2 contraindicaciones importantes. Una es que haya un antecedente de anafilaxia. Es decir, una reacción alérgica demasiado grave que te comprometa la vida. Casi siempre pues, son las que comprometen la vía aérea, laringoespasmo o reacciones generalizadas, ¿verdad? Y casi siempre estas reacciones alérgicas graves o anafilaxias son a un componente muy específico de la vacuna. Entonces, esa es una contraindicación absoluta. La otra contraindicación, por ejemplo, es que haya un antecedente de encefalopatía. Es decir, si ves, son cuestiones muy extremas que, no sé, de los niños que tú conoces o con los que has convivido. Ay, no, qué suerte tienes. Sí, Kiara, hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes quién eres y dónde estás? Okay. Que es alérgica a los componentes de la vacuna. Ah, bueno. Entonces, pues era bien chistoso porque para el servicio nos pedían vacunas y ella tenía que llevar su carta del alergólogo de que pues no se iba a poder. Bueno, tú sí conoces, tienes a una de esas personas. Creo que conoces así, una en 1,000,000, Cora la conoce. Sí, no, oye, pero también era alérgica al chocolate, al huevo, al atún, al jitomate. No era bien complicado, yo creo que comía hielo en la niña. Kiara, te quiero mucho. Bueno, saludos. Esos serían como contraindicaciones absolutas. Y luego están las contraindicaciones relativas. Por ejemplo, el hecho de estar con una enfermedad aguda o grave en ese momento, o sea, imagínate, estás con un cuadro de gastroenteritis, fiebres altas o estás con un cuadro de neumonía, pues en ese momento lo que se tiene que hacer es esperar la policía que está pase, en otras cosas más importantes. Exacto, dejar que pase el tiempo que dura esta enfermedad aguda y al recuperarse ya se pone su esquema. Otras contraindicaciones que podrían ser de forma temporal, podría ser en el caso de las mujeres el estar embarazadas para cierto tipo de vacunas. No son para todas. No son para todas. Por eso es la importancia de que no fomentemos este cuidado de medicina preventiva. Por eso las mujeres tienen que acudir a sus controles prenatales. El ginecólogo va checando su cartilla de vacunación y dice qué vacunas poner y cuáles no. Pero bueno, esas serían como unas contraindicaciones relativas. Ajá. O el hecho de tener alguna inmunosupresión también tiene que individualizarse cada caso y saber qué vacunas sí te van a poner y cuáles no. Pero esas serían como, te digo, como las relativas. Ok, muy bien. Y dicho eso, ya vimos que hay ciertas contraindicaciones muy concretas y tienes muy mala suerte. ¿Y hay alguna posibilidad, hay alguna evidencia de que alguna vacuna pueda darme secuelas o algún daño o cambio a mediano o largo plazo? ¿O no pasa, no está documentado? No. Fíjate que de los efectos adversos
más comunes en las vacunas son como transitorios. No van más allá de, para quedar secuelas, no se considerarían de esa forma como tal, un efecto adverso que llegue a quedarse secuela. A lo mejor mencionar que si eres una persona con estas condiciones que hablamos de reacciones alérgicas graves o anafilaxia, entonces si presentas esta reacción, pues a lo mejor esto sería como tu cuestión de tu consecuencia a largo plazo. Sería como lo único. No me pueden poner todas en gotitas, ya quedamos que no se va a poder, para mí todos los que no nos gustan las inyecciones, pero entonces, ¿qué determina en qué parte del cuerpo va a ir la vacuna? Fíjate que aparte de esa de gotitas como que sería la preferida para todos. Claro. Y así de, oigan, ¿por qué no producen todas así? No, aparte, yo trabajé en las campañas de vacunación del IMSS como voluntaria. Ajá. A mí me encantaría que todas fueran en gotitas, porque hay niños que de verdad, y adultos, que lloran y que, o sea, sería un gran servicio a la comunidad que todas las vacunas fueran en gotitas. Oye, aquí una propuesta oficial. Sí, no, entiendo eso, pero la forma de administrar las vacunas, pues te digo, depende del vehículo, no hablamos de coche. Oh, no, mal chiste. Qué bueno que se edítela, por favor. No, lo voy a dejar, la verdad. No. Claro que lo voy a dejar. Ay, no, es mi marca personal. Sí. Chiste pierde amigo. Sepa. Entonces, cuando hablamos de la vía de administración, algo muy importante es que las vacunas tienen que llegar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, una forma de hacerlo de forma inyectada, por vía intramuscular, por vía subcutánea o por vía intradérmica, es que los vasos sanguíneos están irrigando o están ahí en esos tejidos con una mayor facilidad. Entonces, ya dijimos que las de gotitas, las que son tomadas, son por el tipo de enfermedad o así el tipo llegarán. Está bien ya. Que se está actuando, así que no pidas más. ¿Sabes? Aparte de las que nosotros conocemos más en nuestro medio, también se han estado trabajando vacunas intranasales. Entonces, yo sé, es otra tecnología, necesitamos más recursos, pero nos libraríamos de mucho dolor. No, está bien inyectada, me parece súper bien. ¿Intranasales? ¿Por qué no? No, porque eso me no estoy vale. imaginando un lavado nasal. Ay, entonces, no. ya sabes que no es mi tema favorito. Yo se lo puedo hacer a otro ser vivo, que a mí me lo hagan. Pero, o sea, una vacuna intranasal prácticamente es como una atomización, como cuando te pones ciertos, no sé, descongestivos nasales. ¿No? Ok, siguiente. ¿Qué personal de salud es este? Omitan bueno, este comentario bien, personal. Está bien. Es una opinión personal, los lavados nasales son muy útiles para la gente que los usa, efectivamente. Yo no soy esa persona, yo las recomiendo y se lo puedo hacer a alguien más. Bueno. Dicho eso, bueno, intranasales algún día, mientras tanto. Bueno, para mí es una forma pues no dolorosa. Entonces hay opciones, sobre todo por ejemplo, la vacuna de influenza, ahora con vacuna de COVID, ves que me están llevando varias líneas de investigación. Todavía no hay en el mercado, no están disponibles, pero para mí se me hace una muy buena opción. Aquí el equipo dice 50-50. 50% buena opción, 50% dice, híjole, que me inyecten. Mala opción. Sí, no hay problema, duele menos, estoy segura. Ok. Entonces ya entendimos bastante bien cómo funcionan las vacunas, por qué no me las van a poner en gotitas ni por la nariz. Y la pregunta más difícil, ¿qué onda con el esquema de vacunación? Porque si yo mantengo que hasta los 60 ya no me toca ninguna vacuna. No, yo sé que sí me tocan antes, pero ¿qué me puedes decir de cuáles son así como pónganselas en ese momento, lo más importante? Bueno, desde que inicia la vida, te digo, de recién nacidos son 2 vacunas importantes. La BCG, que me protege contra tuberculosis, hepatitis B también, es otra vacuna. Y luego van vacunas cada 2 meses, a los 2 meses de edad, 4 meses, 6 meses de edad. Y ahí son varias vacunas las que se colocan. Por ejemplo, va la hexavalente, bueno, dependiendo también, pues, el esquema nacional que se tenga. A veces solo está pentavalente, o a veces hay hexavalente, así depende. Sí depende de tu servicio de salud. Ajá, exacto.
Luego se coloca la de rotavirus y la de neumococo entre esos esquemas. Luego están unas recomendadas a los 9 meses de edad que se llama meningococo, que te protege contra esta bacteria que produce meningitis, que es una enfermedad neurológica que puede producir fiebre, convulsión y demás. Fíjate que eso no está en el esquema nacional, pero sí es muy importante y sí se recomienda como esquema pediátrico. Que a la año de edad van otras vacunas que son como para ciertas enfermedades infecciosas de tipo viral, más bien, viral, varicela, hepatitis A, un refuerzo de neumococo, y luego van otros refuerzos a los 18 meses, a los 4 años, 6 años. El adolescente es importante en la consulta de pediatría, que eso también podemos hablar después, de cada cuánto tienen que ser estas consultas preventivas en niños, que justo en los pequeñitos, nosotros en la consulta de pediatría vamos viendo que su esquema de vacunación vaya al día. Los adolescentes también necesitan su consulta preventiva para poder revisar su esquema, que estén al día con los refuerzos, contra enfermedad de tétano, o contra las infecciones, o contra la vacuna de virus de papiloma humano, que no es exclusiva solo de niñas, sino que también tienen que tener los niños. Y bueno, los esquemas, si gustan, ahora terminando esto, vamos a publicar en las redes sociales y al aire podcast el esquema de vacunación según los grupos de edad. Para que todos lo revisemos y todos chequemos que estemos al día. Para que todos puedan ir a vacunarse. Si no tienen IMSS o ISSSTE, en el sector privado se puede, si no los centros de salud y CEMIM y similares también proporcionan las vacunas de manera gratuita o con un costo muy pequeño de recuperación. Entonces no tienen excusa alguna para no vacunarse. La vacunación está comprobada que es completamente efectiva y es la segura mejor manera de prevenir. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Liz. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like, déjenos sus comentarios, qué quieren que platiquemos, si tienen alguna duda, compártenlo para que lleguemos a más personas.